Muchos católicos me han preguntado a través de la página de Así Prensa, de nuestro portal Así Prensa, el portal católico, de dónde viene la práctica de la señal de la cruz. La mayoría de estas dudas sobre de dónde viene la señal de la cruz tiene su origen en el cuestionamiento de los protestantes, porque los protestantes obviamente le preguntan a los católicos: ¿por qué ustedes hacen ese gesto con la mano derecha de llevarse la mano a la frente, luego al pecho y luego a ambos hombros, y decirlo al mismo tiempo, hacerlo al mismo tiempo que dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿De dónde viene esa idea de asociar la Trinidad con la cruz? ¿Dónde está eso en la Biblia? Como se habrán dado cuenta ustedes, cada vez que los protestantes quieren cuestionar algo de la Iglesia Católica, normalmente preguntan dónde está en la Biblia, sabiendo lo que dice el apóstol San Juan, que si se hubiera escrito todo lo que enseñó Jesucristo, no habría lugar para libros en la tierra. No, esa cita no les gusta. Y no les gusta que uno les responda dónde en la Biblia dice que todo tiene que estar en la Biblia, en ningún lugar. Pero la curiosidad sobre el origen de la señal de la cruz es una curiosidad válida y que vale la pena responderla. Sobre todo indicándole a los protestantes que, por si acaso, Lutero hacía la señal de la cruz. Eso es lo que él aprendió. Y que, en consecuencia, las críticas protestantes a la señal de la cruz son críticas que han surgido 1500 años después. 1500 años después. No 500, no 1000, 1500 años después de que la señal de la cruz se practicaba. O sea que los recién llegados y los ignorantes acá son nuestros hermanos protestantes, no nosotros los católicos. La señal de la cruz no está escrita en ningún documento. Varios padres de la Iglesia dicen, cuando hacemos la señal de la cruz, o sea, se refieren a la señal de la cruz, siglo IV, especialmente a partir del siglo IV, después del siglo IV, hay literatura que habla de la cruz, de la imagen de la cruz, de la señal de la cruz. En los padres de la Iglesia es bastante común. No es tan común antes de esa época, pero existen muchos signos arqueológicos que muestran la cruz, e incluso hay restos arqueológicos del siglo II donde se ve una burla de probablemente los paganos de la reverencia o el culto o la devoción que le tenían los cristianos, los primeros cristianos del siglo II, a la cruz y a la señal de la cruz. Nosotros en el siglo IV tenemos, por ejemplo, a San Basilio de Cesarea, que dice que la señal de la cruz tiene orígenes apostólicos. Es decir, que desde el mismo predicar de los apóstoles, apenas la partida de Jesucristo en la ascensión, ya se utilizaba la señal de la cruz. Y San Basilio explica, habla de la señal de la cruz, no porque le interese hablar de la señal de la cruz, sino lo hace para poner cómo existen tradiciones que hemos heredado directamente de los apóstoles, los sucesores de Jesucristo, los escogidos por Jesucristo, que no están escritas en ningún lado. Y como ejemplo de esas prácticas que hemos recibido por la tradición y que hemos recibido desde la tradición apostólica, está la señal de la cruz. Primero, porque la cruz es reconocida como el madero redentor, el símbolo de la redención. Y segundo, porque la cruz está íntimamente ligada con el misterio trinitario. ¿Por qué? Porque la salvación es traída por Jesucristo, que muere en la cruz, pero es traída porque ha sido enviado por el Padre para traer y derramar a los hombres el Espíritu Santo. Entonces el misterio de la cruz resume toda
toda la dinámica trinitaria. Y la cruz está presente a partir del siglo IV, obviamente después del descubrimiento de la verdadera cruz por Santa Elena. Obviamente la devoción a la cruz, al crucifijo, al crucificado, se vuelve explosiva en el mundo cristiano. Pero una vez más, tenemos el testimonio de padres de la Iglesia de la talla de San Basilio que nos dicen que es una herencia del tiempo apostólico. Solo que su fama crece, su importancia, su devoción crece con el descubrimiento del legnum crucis, del leño de la cruz auténtico, de la verdadera cruz, por Santa Elena. Entonces, ahí la devoción crece y nosotros vamos a ver la práctica de la señal de la cruz a partir del siglo IV documentada, dibujada, graficada, representada en libros, utilizada para decorar la cruz, el crucifijo, el signo de la cruz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en forma cruciforme, libros litúrgicos para adornar o utilizar como símbolos en libros litúrgicos. Ya existe un símbolo de la cruz, usualmente en rojo, donde para iniciar la liturgia se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto no es una distorsión o una desviación que han inventado los católicos. Es lo que vivían y practicaban los primeros cristianos. Ciertamente, mucho tiempo después, ya estamos hablando del siglo XVI, pero San Francisco de Sales, este gran santo, que no era un académico, pero era un santo extremadamente bien informado y extremadamente bien formado, nos dice que la señal de la cruz es de origen apostólico y que por eso es que los cristianos pueden practicarla con confianza y con devoción, porque aunque no esté en la Biblia, es una práctica heredada de los primeros apóstoles. Y tengan en cuenta ustedes que esto lo dice San Francisco de Sales, que era obispo de Ginebra, como saben ustedes, fue nombrado por la Santa Sede obispo de Ginebra, de una diócesis en donde imperaba el calvinismo y a la que nunca pudo entrar. Se dice que un par de veces entró clandestinamente a Ginebra, totalmente copada, controlada por los calvinistas, por la herejía de Juan Calvino, esta forma de protestantismo rígida y severa, como apenas pudo echar una bendición a escondidas en esta tierra. Pero desde una población al margen donde habían católicos y habían también calvinistas y en consecuencia el debate entre católicos y calvinistas era muy fuerte y él escribía sus famosas cartas que él mismo reproducía porque no existían impresoras, no existía papel carbón para reproducir las cartas, él mismo escribía las cartas múltiples veces con los argumentos para refutar las clásicas argumentaciones calvinistas que son muy parecidas, eran muy parecidas a las que hoy en día nos plantean los evangélicos, los protestantes. ¿Dónde en la Biblia dice tal cosa? Todo tratando de fundamentarse en la Biblia, según el estilo calvinista, y uno de los grandes cuestionamientos del calvinismo es la devoción a la cruz, porque dicen, ese es un instrumento de tortura, ahí mataron a nuestro Redentor, nosotros deberíamos despreciar la cruz, no amarla, no reconocerla, no valorarla, no nada, ¿no? Y este respeto y esta veneración a la cruz es una costumbre pagana inventada por los católicos, que no es original de los cristianos, no proviene del tiempo de Cristo y debe ser por tanto despreciada y no puede ser practicada por los calvinistas. Si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad, como he tenido yo, de bendecir los alimentos con personas protestantes, se van a dar cuenta que cuando un protestante le cede al católico, como ha sucedido, que me dicen a mí, Alejandro, tú por favor bendice los alimentos con evangélicos de buena fe, que están tratando de trabajar con los católicos. En el momento en que nosotros comenzamos como solemos comenzar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ellos ponen los brazos atrás claramente para
poner en evidencia que no hacen la señal de la cruz, ¿no? Y lo único que hacen es, cuando ellos rezan o ellos bendicen, ellos dicen, por Jesucristo nuestro Señor, amén, punto. Lo hacen en nombre de Jesucristo, pero jamás van a iniciar o concluir diciendo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo bueno es que nosotros estamos viendo cada vez más, y han habido descubrimientos recientes de arqueología, de unas gemas, por ejemplo, en las que se muestra la cruz, ya en gemas de nobles cristianos, de personas con cierta fortuna que eran católicos, gemas que estaban adornadas con el símbolo de la cruz y con la señal de la cruz. Y en consecuencia, esta es una práctica que cuando un evangélico nos venga a preguntar por qué lo hacen porque no está en la Biblia, nosotros tenemos que contestarle más bien ustedes por qué no lo hacen, porque le hemos heredado de los apóstoles que fueron discípulos de Jesucristo. Que tengas un buen día.